tu micrófono. Ella también cuando se reúnen los cables, no entiendo porque Ya. ya les digo, ya se sueño, vamos. Ok, bien, micrófono, Edgar, micrófono. Ya, ok. Bien, el curso del día de hoy es de resistencia antimicrobiana y genética molecular. Este es el banner, la publicidad, y con los temas que vamos a ver hoy día, que son mecanismos moleculares de resistencia de microorganismos, detección y caracterización de genes de resistencia, técnicas moleculares para el seguimiento y vigilancia epidemiológica, eh, estrategias para el control y prevención de la resistencia antimicrobiana. Bien, vamos a tratar estos temas de manera general y también de manera aplicada al diagnóstico en sí. ¿Bien? Ok, primera parte. Genética microbiana. Cuando nosotros hablamos de genética microbiana o de genética en rasgos generales, hablamos de la ciencia que estudia los genes, ¿ok? Genética, gen, by. Y microbiana se refiere a los seres microscópicos que contienen material genético, obviamente, o sea, ADN o sus derivados del mismo o sustancias de esta misma naturaleza. Y los microorganismos, como las células también eucariotas, tienen lo siguiente. Veamos, los microorganismos tienen un cromosoma, sí, tienen un cromosoma que es un enrollamiento del ADN, ¿ok? Un ADN de esta cadena doble hélice circular que se superenrolla en histonas o también la podemos decir se condensa para formar estas estructuras llamadas cromosomas. En el caso de las células microbianas, hablo yo de bacterias, cuentan con un cromosoma. Si bien hay libros, hay autores que consideran este material genético como un cromosoma, hay otros autores que no toman en consideración un cromosoma y solamente se limitan a decir que es ADN. Bien, eso lo dejo a discusión, dependiendo que estén tomando en cuenta. Las células eucariotas microscópicas como microalgas, protozoarios y algún tipo de moho u hongo son células eucariotas y tienen más de dos cromosomas, ¿ok? Más de dos cromosomas. Y también es lo mismo, es un super enrollamiento del material genético del ADN. Bien, en el caso del ser humano, nosotros contamos 46 cromosomas, 23 pares, los cuales los últimos pares son los pares sexuales, los que determinan si es XY varón, si es XX mujer. Cuenta con 3 billones de subunidades de ADN y están ordenados por las bases de adenina, citosina, timina y guanina. En el caso de la U, que es el uracilo, es un compuesto o es una base nitrogenada que se limita al ARN. Solamente el ARN tiene esa base. Cuenta con 80.000 códigos genéticos para que las proteínas puedan cumplir todas sus funciones. ¿A qué se refieren los códigos? Los códigos genéticos son las combinaciones de estas bases nitrogenadas y de estas combinaciones tener un segmento grande de estas bases y ser denominadas genes. Estos genes o estas secciones del ADN tienen características fenotípicas o características que van a expresarse
van a expresarse en estructuras e incluso en comportamientos. Esto es una bacteria y nosotros podemos ver acá el ADN bacteriano, que es un ADN circular, bicatenario, no se enrolla exactamente como un cromosoma, pero sí hay bacterias que tienen esa capacidad. Bien, este material genético no es un núcleo, está suelto y tiene funciones de división. Sus funciones son reproductivas, ¿ok? O replicativas, ya que éste se encarga de formar las dos células hijas mediante bipartición. En este caso, en el otro lado tenemos estos círculos azules que son plásmidos, se llaman plásmidos y son material genético circular doble cadena móvil que van y autorreplicativo, que van a copiarse sin necesidad que la bacteria se divida y una copia de estos plásmidos puede ser pasado a otra bacteria mediante el proceso de conjugación que vamos a ver más adelante. Nosotros decimos que el ADN tiene características y estas son tres que nos interesan. Es unidireccional, en el caso de las bacterias, ¿no? Unidireccional, tiene un donante a receptor. El donante en las bacterias se le considera como una bacteria F positiva, F mayúscula, y la receptora F mayúscula negativa. El donante no cede el cromosoma completo, ¿ok? Es que cede el plásmido, o puede ceder una combinación entre el ADN y el plásmido, ¿ok? Pero resulta que el plásmido previamente se ha replicado junto al cromosoma y ha salido nuevamente el plásmido y ahora ya tiene el plásmido libre, pero con genes del cromosoma o del ADN bacteriano. La transferencia genética puede ocurrir entre especies, sí. Por ejemplo, en el caso de los coliformes, hay casos, o se reporta en los libros, en el libro de Murray, se habla de Salmonella y Shigella teniendo una conjugación. Son especies distintas, pero pertenecen a la misma familia. Así que no hay ahí o no hay un conflicto. Lo extraño es que sean diferentes nada más, de diferentes especies. Bien, primera base molecular y microbiana o, o genética microbiana que nosotros tenemos es el proceso de transformación. Los pasos es la penetración del ADN. ¿Qué sucede acá? En el espacio, en el ambiente existen innumerables pedazos, porciones, moléculas orgánicas y una de células lisadas, de células de todo tipo, que están ahí rondando, pululando por el espacio, y hay una célula capaz ¿de qué? De engullir sin causarle daño a esta sección de ADN, material genético, ¿ok? Y de esa manera penetra el ADN foráneo, exógeno, ¿ok? Bien, ahora, este ADN tiene la capacidad de recombinación. ¿Qué significa? Que va a llegar a, a relacionarse con el cromosoma, con el ADN, mediante un emparejamiento, ¿ok? Acá vemos cómo se empareja y va a aprovechar la maquinaria replicativa, ¿sí? La maquinaria replicativa para transmitir los genes de este pedazo exógeno al cromosoma y este pedazo exógeno tener pedazos del cromosoma. ¿Ok? O sea, es un intercambio. Listo. Esto es la recombinación. ¿Queda ahí? No queda ahí. Pero nosotros ya podemos hablar de una bacteria que ya tiene una variación genética. Pero como la bacteria no se altera, o al menos esta variación genética o esta combinación genética
no es una variación mortal para la bacteria, sino es favorable, la bacteria sigue teniendo sus funciones normales y comienza a replicarse, a dividirse. Y acá tenemos esa característica de división. Fíjate, dos células hijas, una con la combinación del del ADN exógeno, y por otro lado tenemos el ADN exógeno y el cromosoma recombinado. ¿Te das cuenta? Esas son las características que uno puede observar y a raíz de eso nosotros podemos decir características transformadas. Esto va a ayudar a la bacteria a tener moléculas y a tener características moleculares, funcionales, estructurales, fisiológicas para enfrentar el ambiente. En el caso de las patógenas, la capacidad eh, de adherirse, la capacidad de penetrar, la capacidad de evadir incluso mecanismos de defensa. Una de esas transformaciones son los antígenos. Cuando nosotros hablamos de antígenos, hablamos de sustancias o de moléculas, en su mayoría o por decir todas, que están en la membrana de las bacterias. Ahí están, son proteínas o glucoproteínas que están incrustadas o sobre las membranas celulares, la membrana plasmática, que va a servir como un enmascarador, como un encubridor de la bacteria que hace o que va a permitir que evada esta bacteria, va a hacer que la bacteria evada mecanismos inmunológicos. O en otro aspecto, estas moléculas van a permitir que no se pueda recibir, no se recepcione y no se acepte, por ejemplo, los antibióticos o se evite que haya eh, cierta actividad. ¿Bien? ¿Cómo nosotros vemos antígenos actuando en nuestro cuerpo? Por ejemplo, la fiebre. En el caso de las enterobacterias, los lipopolisacáridos. Creo que todo el mundo sabe que es un lipopolisacárido. Todo el- Me parece que sí. ¿Ok? ¿Saben qué bacterias también tienen los lipopolisacáridos? Bien. Y la estructura molecular que éstas tienen. Perfecto. Eso es un antígeno, por ejemplo. No están las estructuras de estos lipopolisacáridos, este, pueden variar, pueden cambiar su estructura o adherir otras sustancias y evadir las líneas de defensa. Capacidad de fermentación. No nos sirve mucho para temas patológicos, pero por ejemplo, en el caso de algunas heridas o de algunos microorganismos anaerobios, esta capacidad sí puede ayudarlos, ¿no? Fermentando, por ejemplo, en el caso de las dentaduras, fermentan sacáridos, glúcidos, en especial glucosa, eh, sacarosa, maltosa, fructosa, que van a permitir de que este metabolismo eh, se fermente y en sus residuos se formen ácidos que van a destruir la dentadura, por ejemplo. La resistencia antimicrobiana, que es básico, estos genes foráneos pueden tener resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, lo que se estaba estudiando en Staphylococcus ya hace bastantes años y sigue siendo un problema, resistencia a la vancomicina y a la meticilina. ¿Ok? Mecanismos de conjugación. Otro mecanismo, este es el mecanismo principal por la cual las bacterias adquieren resistencia a antibióticos. ¿Y cómo es esto?
tienen que ver con los plásmidos. Los plásmidos tienen genes de resistencia a algunos antibióticos. Se me ocurre vancomicina. Bien, este gen o esta bacteria que tiene ese plásmido y ese plásmido tiene ese gen, se convierte en un plásmido donador de material genético. El plásmido tiene también una zona genética que va a activar el desarrollo de esa donación, de ese pili, por ejemplo, de esa comunicación. ¿De acuerdo? Y extiende una sección, extiende un pili sexual de la bacteria. Esta es una bacteria F positiva, extiende el pili y el plásmido comienza a replicarse y una copia de ello pasa a la otra bacteria. Ahora, las dos bacterias, esta era F negativa, se convierten en F positiva. Bien, ahora, esto sucede con la misma especie, sucede con especies diferentes de la misma familia y puede suceder en raros eventos eh, con bacterias de diferentes familias, ¿ok? Que simplemente están ahí en el mismo nicho. Bien, resulta también que al final ya tenemos las dos bacterias transformadas por conjugación, ahora son bacterias F positiva, bacterias donadoras, y las dos tienen genes de resistencia. Esto sucede en una pareja de bacterias, ¿ok? Pero, aparte que sucede en una pareja de bacterias, la actividad replicativa o el tiempo de generación de las bacterias, que más o menos en una hora la literatura habla de 3 generaciones en una hora, ¿ok? Saca más o menos cálculos y cuántas generaciones tenemos si tenemos un inóculo de 1000 bacterias, ¿no? O de 10 unidades formadoras de colonia, por ejemplo, que ya sería una tasa alta. Estructura molecular de un plasma. Eh, nosotros podemos ver un plásmido de diferentes maneras, ya que hay plásmidos naturales y plásmidos sintéticos. Pero para asuntos de salud, este es el plásmido o el croquis de un plásmido, eh, digamos, típico o didáctico para que se pueda entender. Nosotros podemos hallar o podemos ver que un plásmido tiene dos zonas genéticas. Una zona que son los plásmidos de transferencia de la resistencia, ¿no? O plásmidos, o una sección que va a dirigir, que va a dirigir la transferencia, que son esta parte amarilla, ¿sí? Esta parte amarilla. Eh, en su dirección, estos genes van a permitir el desarrollo de estructuras, por ejemplo, los pilis, por ejemplo, proteínas de protección, las chaperonas, o proteínas que van a proteger al plásmido, ¿sí? O algunas moléculas de repente que este, que fenotípicamente nosotros podamos encontrar, ¿no? Porque no solamente el plásmido va a hacer eso, sino también puede adquirir o puede darle a la bacteria la producción de otras moléculas. Bien, y tiene una zona de azul que vemos acá, que son los determinantes R, ¿no? Los determinantes de resistencia. Que acá hay genes de resistencia. Cada sección, estos son 4 secciones, puede ser genes, se me ocurre, ¿no? Cada uno un gen para un tipo de antibiótico, ¿no? Vancomicina, meticilina, penicilinas y cloranfenicol, se me ocurre. ¿Sí? Bien. También tiene transposones, que pueden ser secciones genéticas móviles, que pueden reordenarse y confieren otras características al plasma.
¿Acuerdo? Esto es su estructura a grandes rasgos. ¿Hay más? Sí hay más. Por ejemplo, hay libros y esquemas un poco más detallados en donde hay áreas de iniciación, zonas activadoras, zonas, por ejemplo, operones, ¿ok? Eh, o otros genes que van acompañados no solamente de resistencia, acompañados en actividades metabólicas, por ejemplo. Una forma de resistencia de los antibióticos es la modificación, escúchame bien, ¿ah? La modificación del metabolismo de los antibióticos. Vamos a poner un ejemplo. Tienes un antibiótico a base de una molécula de azúcar, ¿sí? Una molécula de azúcar. Esa molécula de azúcar es la que va a dar origen a otros antibióticos. Bien, se me ocurre que el azúcar es glucosa. Cuando ese antibiótico entra, entra a la bacteria, para matarla a la bacteria detecta, porque tiene el plásmido y cambia la ruta metabólica. Ya no utiliza la glucosa, ya no utiliza la glucosa, utiliza otro sacárido. La glucosa o el antimicrobiano que tiene glucosa es degradado por otra vía, degradado, inutilizado o simplemente expulsado. Y aprovecha otros carbohidratos, por ejemplo, se me ocurre fructosa, para realizar sus procesos de glucólisis u otros metabolismos, la obtención de energía. Eso también, ¿sí? Eso también. Una de esas resistencias es la resistencia a antibióticos que van a atacar a la formación de ácido fólico, ¿sí? Ácido fólico en las bacterias. Otra característica de esta resistencia son el ciclo lítico de multiplicación del fago. Se ha descubierto, y esto también es esto es de interés médico, de interés evolutivo, una alternativa, es el tratamiento con virus, el tratamiento de infecciones con bacteriófagos. Bien, veamos. Resulta que hay virus del ambiente especializados para atacar y replicarse en un grupo de bacterias o en una familia de bacterias. ¿De acuerdo? Estos bacteriófagos tienen la capacidad de adherirse, de replicarse y su ADN de estos bacteriófagos combinarse con con las moléculas genéticas de la bacteria. Recordar algo. Los virus, como tal, no son seres vivientes, sino se les considera, hay algunas literaturas que se les considera solamente como agentes etiológicos o agentes infectantes. Un concepto un poco más desarrollado se habla que son macromoléculas o fusión o unión de macromoléculas con capacidad replicativa, nada más. Esta característica es la que hace que tenga éxito el fago. Por lo tanto, el fago solamente quiere, la bacteria quiere replicarse, pasar su ADN a la bacteria, este ADN, aprovechar la maquinaria replicativa del cromosoma, producir más fagos. Pero en su afán de replicarse, ese ADN se combina con el cromosoma, ¿sí? De la bacteria. En esta
combinación va a haber fagos que tienen el ADN del fago que les dio origen, otros bacteriófagos que van a tener el cromosoma o parte del cromosoma de la bacteria y otros fagos que van a tener una combinación de las dos cargas genéticas. Este fago va a tener una variedad. Ahora imaginemos que este fago viene limpio y coloniza una bacteria que tiene su cromosoma genes de resistencia. La progenie, ¿sí? Pero claro, el linaje de los nuevos bacteriófagos van a tener genes de resistencia. Y como están especializados, y de ellos salen miles, van a tener que adherirse o hallar otra bacteria del mismo tipo. Y eh, de esa manera replicarse o perpetuarse en el espacio, en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pero esto no es todo. Los bacteriófagos, y como todos los virus, tienen una característica única que tienen dos etapas y eso es lo que se aprovecha hoy en día en terapia genética o en terapia con virus. Es la etapa de ciclo lítico y la etapa de latente, ¿sí? De latencia. Cuando hablamos de ciclo lítico, hablamos de que el virus rompe, hace lisis de la célula y sale sus réplicas. Y cuando hablamos de latencia, hablamos de que el virus o su carga genética está almacenada dentro del cromosoma de la bacteria. Pero está ahí por las puras, no, está ahí para actuar cuando haya cierta modificación del espacio del ambiente, ¿no? En este caso, el hospedero que sería el ser humano. Con respecto a eso, hay una teoría sobre sistemas complejos. Máximo Sandín de España era uno de los que hablaba de esta teoría, en donde decía que cada organismo tiene su función y es cierto en el espacio y funcionan como un sistema. Cada comunidad o cada población y cada interacción de poblaciones tiene la capacidad de autorregular a la otra. Y él decía, ¿no? Abundan los bacteriófagos en el espacio, más o menos son de 10 a la 3 a 10 a la 7 más que las bacterias. ¿Por qué? Porque estas regulan a las bacterias. Y estas bacterias, las patógenas, que solamente es el 1%, no están presentes en nuestro cuerpo, ya que nosotros estamos formados por microbiota. ¿Sí? Esta microbiota también está regulada por los propios bacteriófagos. Y de esa manera, esa relación de autorregulación, bacteriófago, bacteria, microbiota, bacteria, nos va a ayudar a tener un equilibrio y a evitar de manera natural o inmunológica que proliferen o que se detenga el proceso de enfermedad infecciosa. Y él decía, ¿es un sistema complejo? Sí, porque no solamente hablamos del estudio de un organismo aislado, sino hablamos del estudio de poblaciones que van a interactuar entre sí para dar equilibrio y tener un estado de salud de su espacio. Este mismo daba la teoría de aquellas porciones de ADN en nosotros, que más o menos es entre el 27 y 35%, antes considerado ADN basura o ADN no codificante, al menos no se descubría hace aproximadamente unos 50 años, 70 años, no se descubría qué era, y resulta que hay ahí rezagos de retrovirus y otros virus, por ejemplo, como el rinovirus. Y es la explicación de por qué nosotros nos enfermamos de manera espontánea con ciertas enfermedades, con ciertos resfríos. Y nosotros decimos, me contagió tal persona. Y a veces no necesitamos que haya contacto
de infectante o de portador con nosotros que estamos sanos. No, necesitamos una alteración del espacio, en este caso el ambiente, y una alteración de nosotros mismos, inmunológicamente hablando. Y eso es el estrés. Y se hablaba de la teoría de la gripe del oficinista. Toda persona, en Inglaterra se formuló esta teoría. El oficinista que era un trabajador que, valga la redundancia, laboraba, no laboraba, de lunes a sábado, al mediodía a veces, o al viernes todo el día, y estaba bajo presión de estrés. Y el fin de semana, cuando su cuerpo se relajaba, se enfermaba de un resfriado común. ¿Qué pasó ahí? Resulta que su cuerpo se vio alterado por ese cambio en de estrés, se disminuyó su sistema inmunológico y se expresó el virus que estaba en esa porción de ADN y se enfermó. De esa manera se explica también cómo suceden los procesos evolutivos, cómo hay cierta mutación, cómo hay cierta herencia de algún rasgo, o cómo se puede ver, por ejemplo, ¿no? Hay hijos que no se parecen estrictamente a los papás, pero sí se parecen al abuelito, se parecen al tío, se parecen al bisabuelo, al tatarabuelo, por ejemplo. Un lunar que la familia no lo tenía, pero lo tenía el tatarabuelo, lo heredó el hijo. Después de 3, 4 generaciones, ¿qué pasó ahí? Pasó que se expresó ese gen que no estaba codificado, o al menos no era de importancia médica, pero ahora sí se está haciendo ese estudio, ¿ok? Tiene que ver mucho con estas interacciones. Bien. Acá, molecularmente, nosotros tenemos cinco, cinco acciones de resistencia antimicrobiana, ¿ok? Eh, voy a explicar dos de ellas, que son una de las más comunes, pero no quiere decir que se dé estas dos y las demás se den pocas. No es así. Incluso puede haber combinaciones o puede haber que una bacteria haga hoy esta, o use esta estrategia y después a los meses cambie, esa misma bacteria cambie y realice otra estrategia o ahí mismo cambie de estrategia, utilice dos. ¿Bien? Uno, dice disminución de la captación del antibiótico. Las bacterias tienen porinas, bacterias tienen proteínas transmembrana, la misma membrana, la capacidad de filtrar o de engullir o de absorber por ósmosis ciertas sustancias. Bien. Eh, cuando la bacteria decide o tiene la genética, ¿no? Tiene su carga genética, va a producir o va a evitar de que esos poros sean estimulados por antibióticos y comiencen a cerrarse, ¿ok? Comiencen a cerrarse, comiencen a evitar la permeabilidad de la membrana y esos antibióticos no pasan, ¿bien? Disminuye la captación, cambia su barrera genética, cambia la capa molecular de glucoproteínas o proteínas. La segunda, remoción de medicamentos de la célula. Eh, las bacterias pueden tener sustancias exógenas que destruyen el medicamento afuera en el medio extracelular o vías metabólicas alternativas que van a metabolizar dentro de la bacteria ciertos antibióticos y por esa misma vía eliminarlos transformados. ¿Ok? Es una especie de desactivación de una bomba, que sería el antibiótico la bomba. 3. Inactivación o destrucción del agente antimicrobiano mediante actividad enzimática. Las betalactamasas. Se han escuchado sobre ello, ¿verdad? Las betalactamasas son las enzimas que van a destruir los anillos betalactámicos, penicilinas, ¿no? Las penicililasas, de las gran negativas.
Bien, son enzimas que se segregan y destruyen al antibiótico o a una de las estructuras de los antibióticos, este, para inutilizarlos, pues, ¿no? Para hacerlos ineficaces. Cuatro, modificación del sitio Diana. Hay sitios Diana como membranas, ribosomas, eh, este, moléculas proteicas, ácido fólico, por ejemplo, ¿no? ARN, que van a ser protegidas o van a ser modificadas. Por ejemplo, con radicales libres, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser adheridos o pueden ser modificados y cambian su estructura de estas moléculas y el antibiótico no reconoce esas moléculas y no le hace nada, pues, ¿no? Se queda ahí nada más. 5. Modificación de la vía metabólica, que esto es típico. La bacteria, de por sí, de manera general, tiene procesos aeróbicos y procesos anaeróbicos. Y dependiendo de la cantidad de oxígeno y del ambiente donde está, esta puede hacer un metabolismo u otro metabolismo. Pero también existen metabolismos alternativos eh, de estos mismos, o variaciones de estos metabolismos que ya no van a aprovechar carbohidratos, por ejemplo, pueden aprovechar lípidos. De repente hay una proteína que se forma y ya no forman esa proteína, sino forman un isómero de esta proteína. ¿Ok? O de repente monómeros o proteínas o péptidos sencillos que van a realizar otra función o ensamblaje en otra área. De esa manera el antibiótico no la capta. Cambio de metabolismo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Muy rápido. Bien, creo que no hay preguntas. Pueden escribirlas por chat también, no hay problema. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a hablar sobre qué técnicas moleculares nosotros podemos utilizar. Y son las técnicas típicas que por pandemia se ha hecho bastante conocido. Y saben a qué me refiero, ¿verdad? El famoso PCR. Pero ese PCR ha ido en otros países evolucionando, ha ido mejorando y ahora ya tenemos otras técnicas, por ejemplo, eh, como la informática, ¿no? Como la bioinformática, ¿sí? La metagenómica, el testeo de algunos genes por biochips, las hibridaciones. eh, a gran escala, incluso hasta pequeña escala, de algunos sustancias, ¿no? Incluso hasta rastreadores, primers, rastreadores de algunas moléculas de ADN que no están ahí en abundancia, pero pueden rastrear, ¿no? Y también la técnica de CRISPR, sí, pues CRISPR-Cas9, que la edición genética también podemos echar mano, pero su centro de origen de estas técnicas es el PCR y su técnica de electroforesis, que me va a ayudar eh, a hacer un estudio detallado del genoma de la especie a tratar, pues, ¿no? De la especie que estoy yo pesquisando. Una de estas bacterias en las cuales podemos hacer este tipo de técnicas o ese conjunto de técnicas son las enterobacterias, ¿sí?
Y en las enterobacterias nosotros podemos hacer el estudio genético para encontrar genes de resistencia. ¿Y cómo podemos encontrar genes de resistencia? Podemos utilizar test el de Hodge, por ejemplo, el de Hodge, y podemos utilizar las técnicas moleculares comúnmente, que simplemente es amplificar los genes o el gen de resistencia y ese gen de resistencia ver qué variaciones tiene. ¿Cómo se hace? Mediante la amplificación de PCR y después el estudio mediante la electroforesis. Y también podemos hacer una codificación mediante ya un estudio más detallado, en donde podemos ver acá este, algunas eh, antibióticos o algunos genes de resistencia a estos antibióticos, ¿no? Que son los carbapenemasas, los KPC, las ampicilinas, por ejemplo, las metalobetalactamasas, ¿sí? Quiero que observes acá este dibujo. Esto es un cromosoma y acá dice mutación, ¿bien? ¿Cómo suceden los genes de resistencia o cómo se mejoran en sí mediante mutaciones? Y estas mutaciones, ¿quién las da? Las da el ambiente, ¿sí? Las da el ambiente, exponiendo a las bacterias a generaciones repetitivas con este ambiente, una mutación. Mutación que muchas veces es perjudicial, pero como son bacterias cuya tasa de replicación es alta, también es relativamente alta la posibilidad de que haya mutaciones viables, ¿sí? Que haya mutaciones viables. Acá, acá vemos la detección fenotípica. Ayer arriba vimos la detección molecular, ya. Y ahorita es una detección fenotípica de mecanismos de resistencia antimicrobiana para quinolonas. Ya están aisladas de E. coli y las que nosotros estamos usando, ciprofloxacino, ácido salicílico, ¿sí? Y acá estamos viendo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo yo hago un estudio de resistencia? Mediante, ¿cómo se llama esta técnica, chicos? ¿Todo el mundo sabe cómo se llama esta técnica? A ver, preguntas. Una respuesta, ¿cómo se llama esta técnica? Básico, ¿ah? Técnica de, ¿ah? Tiene dos nombres, ¿no? Podemos encontrarla con dos nombres. Pueden dar cualquiera de esos dos nombres. No, no hay problema. Al que quiere participar. Bien, parece que no hay. Bien, este es un antibiograma clásico, ¿sí? Un antibiograma normal. Cuando hablamos de antibiograma, lo primero que se nos ocurre, ¿no? Discos, el uso de también la técnica de Kirby-Bauer, ¿sí? Kirby-Bauer. Técnica americana, estandarizada, usada en laboratorios de niveles incluso eh, sencillos, ¿sí? Como también los complejos. ¿En qué consiste eso? Consiste en encontrar sensibilidad, resistencia media
o resistencia alta para determinados antibióticos. Y mediante ese estudio fenotípico, o sea, fenotípico viene de faz, y faz es cara, como yo veo, reconozco que antibiótico es eh, más efectivo para la bacteria que estoy cultivando acá. No, la bacteria que cultivo es la zona opaca de la placa, ¿no? Y la zona que tiene un halo, que se llama el halo de inhibición, es el área en que el antibiótico, que es este disco de medio, ha hecho daño, ha impedido que crezca la bacteria. ¿De acuerdo? Disco de inhibición. Bien, acá vemos que hay una sensibilidad. La bacteria es sensible. En términos más cotidianos, la bacteria ha muerto con este antibiótico. Y en cambio, con el ácido nalidíxico, nosotros hemos visto que la sensibilidad es poca, ¿sí? Ha matado poco, ha inhibido poco. Acá, con otro tipo de bacteria, con otra E. coli, el ácido ha sido resistente mediante que el ciprofloxacino ha sido de una sensibilidad media. Y así podemos ver las demás. Son cuatro placas con cuatro E. coli diferentes. La novedad, esto es el avance en microbiología. Esto es lo que llamamos nosotros microarrays. Lo de arriba, estas que están acá. Pruebas que van a detectar genes, cierta característica, comienzo a hibridar, perdón, un primer, eh, la zona de resistencia o el gen de resistencia y va a colorear de color rojo. Y si no lo encontró, los colorará de amarillos, verdes, incluso porción, podemos decir, si ese gen, este cromosoma en estudio, ¿sí? Tiene genes de interés o no tiene genes de interés. En la microscopía, que es otra novedad, tenemos las inmunofluorescencias, la microscopía electrónica, que es lo común, y la microscopía de campo invertido, que también combina la inmunofluorescencia, la fluorescencia, o también son microscopios electrónicos. Acá, la técnica de edición genética, el CRISPR-Cas9, ¿ok? Y otras técnicas moleculares que nos interesan. Por ejemplo, el ELISA para temas virales y bacteriológicos. En Perú, aquellos que son de Perú, dengue, lo común, VIH y leptospira. Técnicas de Gene Expert o PCR para el mejoramiento genético. Gene Expert ¿para qué? Para tuberculosis, micobacterias. Técnicas de API para bacterias, ¿sí? Que son técnicas eh, en cadena, ¿sí? Que van a determinar la especie de bacteria a la que estoy estudiando, ¿sí? Me va a detectar la especie, el género, mediante estudios o técnicas bioquímicas, ¿sí? Mediante técnicas bioquímicas. ¿Cuáles son esas técnicas bioquímicas? Las mismas
que nosotros conocemos. TCI, LIA, citrato, MIO, mediocin, el indol, ¿ok? Pero los tiene de manera en miniaturizados. ¿Bien? Técnicas de cultivos celulares y técnicas histológicas como la técnica de Fish y la tinción de tricrómica, por ejemplo. Las técnicas de Papa Nicolau y las técnicas de inmunofluorescencia de los estudios histológicos también me van a permitir encontrar, no al virus, cuando se estudia virus, ¿no? Sino se me va a ayudar a encontrar, por ejemplo, las granulaciones o las deformaciones de la bacteria, perdón, de la célula. Y en el caso de las bacterias, me va a ayudar a encontrar las inclusiones de esas bacterias, ¿no? Vacuolas, por ejemplo, en las células llenas de bacterias. Lo que sucede con los neutrófilos, con las células inmunológicas fagocíticas. Acá, técnicas de biología molecular. Un resumen. Tenemos la electroforesis en gel y las hibridaciones. La hibridación es lo mismo que decir PCR. Es lo mismo. Utilización de primers, utilización de buffers, utilización de las muestras, ¿no? Las muestras que vendrían a ser pedazos o cromosomas completos. Y la electroforesis que me va a ayudar a la comparación de muestras biológicas, por ejemplo, de individuos sanos y enfermos mediante el estudio de peso molecular de la sustancia que estudio, ¿no? En este caso, proteína, se me ocurre también ADN. Bien, esto de acá ha ido, como son máquinas grandes, en PCR, por ejemplo, tenemos el, el termociclador, ¿sí? En la electroforesis tenemos los campos eléctricos, las máquinas que generan la electricidad, el flujo, que se necesita para el estudio clínico técnicas más sencillas, de fácil manipulación, y se están desarrollando en las últimas 2 décadas técnicas en pequeño como los microarrays, que ya les dije, y los biochips, que solamente necesitamos la muestra adecuada y el cassette o el chip que detecta ciertas especies y solamente aplicar. La desventaja hoy en día de estas técnicas que no está estandarizada. Es cara y no hay el personal capacitado para manipularlas. ¿Dónde se encuentran? Limitadas solamente a la investigación, pero no a la parte diagnóstica. ¿Ya? No a la parte diagnóstica. Lo de acá también está dedicada a la investigación, pero no a la parte diagnóstica. Aunque se hace algunas excepciones con enfermedades o con infecciones que son de interés público, ¿no? Dengue, por ejemplo, tuberculosis, leptospira, VIH, sífilis, que son de importancia. Bien, acá, ¿cómo podemos nosotros, qué se puede hacer mediante la resistencia? Antes de eso, yo les pregunto entonces, vamos para hacer una retroalimentación, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de resistencia,